Buenas tardes, aquí estamos una vez más para seguir hablándoles de nuestra medicina, de la medicina occidental. Y seguimos hablándoles del sistema respiratorio. El último día prometimos, y lo prometido es deuda, que enfilaríamos el asma que en principio lo íbamos a explicar, pero que se nos acabó el tiempo y tuvimos que dejarlo para ahora. Así que ahora sí que lo vamos a machacar. El asma. Y para entrar en él en profundidad, lo primero que vamos a hacer es la definición. Y vamos a ir apuntando ciertas palabras claves de esa definición para luego ir explicándolas poquito a poco y que se vaya entendiendo un poquito más lo que es el asma. Se define como hiperrespuesta. ¿De quién? Del árbol bronquial. Ante determinados estímulos, lo cual condiciona una obstrucción reversible de la vía aérea. ¿De acuerdo? Y aquí ya tenemos 5 palabras apuntadas que nos van a encaminar a lo que es el asma. Primera, fundamental, hiperrespuesta. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una respuesta exagerada del árbol bronquial. Tenemos una respuesta de más, pero no extraña, es decir, no es que ocurra algo que no suele ocurrir, sino que ocurre demasiado, en exceso. ¿De acuerdo? Hiperrespuesta porque lo normal es que sí haya respuesta. Un paciente que no, una persona que no tiene asma, alguien que esté sano, como yo, con respecto al asma, se puede estar hecho polvo en cualquier otra cosa, pero bueno, hablamos ahora de los que estamos sanos con respecto al asma, pues existe con determinados estímulos, el árbol bronquial reacciona con una contracción, aparece broncoconstricción, es decir, se cierra la luz por ese estímulo. ¿Por qué? Porque el árbol bronquial no lo reconoce como algo que deba estar ahí. Entonces lo que hace es cerrarse para no dejarlo entrar, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos aparece una respuesta excesiva. ¿Por qué aparece una hiperrespuesta? Porque estos pacientes tienen algo que se denomina hiperreactividad bronquial. Y eso, la hiperreactividad bronquial, es la madre del cordero, la madre del asma. ¿Por qué estos pacientes sufren asma? Pues sufren asma porque determinados estímulos le provocan una respuesta que no debería. El por qué se la provoca, eso ya es algo bastante más complicado. ¿Por qué? Bueno, pues está muy claro, después de muchos estudios, cómo se produce, cuáles son los mediadores, qué células intervienen, cuáles son las inmunoglobulinas que se liberan, cuáles son los mediadores. Pero ¿por qué Manolito tiene asma? ¿Por qué tiene esa hiperreactividad? Bueno, pues eso es más complicado de saber y sobre todo, y lo que es más problemático, es más complicado de eliminar. Ya lo veremos cuando hablemos el final del asma, de su tratamiento. ¿De acuerdo? Hiperrespuesta. Fundamental esa palabra para definir el asma. Del árbol bronquial, no afecta al pulmón, lo que no afecta a lo que es el tejido de intercambio, sino que afecta a la vía de conducción, a los bronquios, debido a estímulos. ¿Qué estímulos? Estímulos no vale cualquiera, la luz no vale. ¿Qué estímulos son los que provocan esta respuesta? Bueno, pues estímulos que se inhalan, determinadas sustancias que se inhalan, que son las que provocan esa reacción. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo el polen. Los pólenes, las famosas gramíneas que tenemos aquí en España, que en otros países no, pero aquí son de las que más machacan las gramíneas. Bueno, pólenes son un grupo de esos estímulos. Esto es lo que se llaman alergenos, que tiene, bueno, pues los que provocan alergia, ¿de acuerdo? Pólenes por un lado, hongos también, los famosos ácaros. Ácaros que, bueno, pues mucha gente no sabe lo que es y vamos a decirlo. Los ácaros son unos bichitos microscópicos que viven fundamentalmente en el polvo. Entonces, bueno, pues esas alergias al polvo, que bueno, pues no va con segundas, las alergias al polvo reales, las que tienen relación con el asma, las que aparecen cuando uno pasa al plumero a la estantería y demás, pues son alergias a los ácaros, a esos bichitos que viven ahí.
¿De acuerdo? También existen, bueno, pues hay alergias a determinados fármacos también que producen asma. En fin, un montón de sustancias que son los que lo provocan. Los epitelios, por ejemplo, sustancias biológicas, epitelios de animales, de los perros, de los gatos, de los caballos, ese tipo de cosas, los pelos también suelen provocar asma, que provocan una obstrucción. ¿Obstrucción por qué? Porque el canal, el conducto, los bronquios disminuyen su luz. De pasar el aire por aquí a pasar por aquí hay una considerable diferencia, ¿de acuerdo? Esto, bueno, pues si quiere alguien hacer el experimento de saber lo que se siente en una crisis asmática, existe una prueba bastante esclarecedora de qué es lo que se siente, y es la sensación de respirar a través de un bolígrafo. Cuando cogemos un bolígrafo y le quitamos la mina, pues respirar a través del bolígrafo viene a ser una equivalencia de lo que supone para los asmáticos respirar en plena crisis. Por último, obstrucción reversible. ¿Por qué? Porque esa obstrucción que produce la broncoconstricción no es permanente, no es una alteración que dure ya para siempre, gracias a Dios, sino que es una obstrucción que vuelve, o sea, que cede, que se acaba, y se acaba con tratamiento o a veces incluso sin él, ¿de acuerdo? Por eso ponemos reversible con o sin tratamiento, porque a veces sin tratamiento cede también espontáneamente. ¿Qué tipos de asma vamos a ver? Porque tipos, bueno, pues existen varios grupos distintos. Primero vamos a ver el asma profesional. Asma profesional no es que sea un señor que se dedique a ser asmático, alguno hay que se libra y que no trabaja por eso, con razón, otros sin ella, pero no. Asma profesional nos referimos a aquellos pacientes que sufren asma como consecuencia de su trabajo. A muchos nos gustaría que el trabajo, ay, es que me da asma y no puedo trabajar, pero no. En estos casos es que de verdad no se puede, porque en el trabajo existe esto. Son pacientes que trabajan con determinadas sustancias, o cerca o en el entorno hay determinadas sustancias que no le permiten trabajar, ¿de acuerdo? A su vez, esto, bueno, pues provoca una reacción que divide el grupo del asma profesional en varios apartados distintos. ¿Por qué? Porque en algunos casos el asma profesional aparece de manera inmediata, ¿de acuerdo? Que son casos pues bastante, entre comillas, sencillitos de diagnosticar. ¿Por qué? Porque Manolito llega al trabajo y en cuanto llega al trabajo se pone malísimo, le da el asma. Cuando sale del trabajo se soluciona el problema. Entonces, bueno, pues eso sumando 2 y 2 habitualmente uno se da cuenta de que son 4 y se llega claro a la conclusión. Pero existen también respuestas tardías a esto, con lo cual esta reacción no aparece hasta el cabo de más o menos unas horas después de la exposición, con lo cual, como ya no se establece ese vínculo tan claro entre el trabajo y la aparición de los síntomas, es más complicado de detectar. Pero es más complicado todavía, rizando el rizo, cuando aparece ese tercer grupo, que es el asma profesional continua, es decir, después de que sensibiliza la persona con esos estímulos, cuando llega al trabajo y es atacado por esos alergenos que le afectan, resulta que empieza a desarrollar esos síntomas, y son síntomas que continúan, con lo cual ya sí que es imposible establecer esa relación, salvo periodos más largos. Evidentemente este señor, cuando deja de trabajar y coge unas vacaciones, pues al cabo de los días recupera. Entonces ya uno empieza a ver la mosca por ahí de que sí existe una relación entre el trabajo y los síntomas, que volvemos a decir que es una relación bastante específica en cuanto a la aparición de esto. No vale decir, no, es que yo cuando estoy de vacaciones estoy muchísimo mejor y me encuentro de miedo. No vale. Estamos hablando de que aparece asma cuando se trabaja, ¿de acuerdo? Hemos visto primero eso, asma profesional, pero existen otros grupos distintos de asma, como por ejemplo el asma de esfuerzo. Asma de esfuerzo, como su propio nombre indica, aparece cuando uno hace un esfuerzo mayor de lo acostumbrado, que para una persona puede ser correr 100 metros o puede ser correr 5.000. Asma de esfuerzo, el esfuerzo va en función de cada uno. Para algunos con poca cosa ya supone un gran esfuerzo y para otros no. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas, para la aparición del esfuerzo aparecen 2 factores importantes que condicionan mucho ese esfuerzo, y son, por un lado, el aumento
de la ventilación necesaria que se condiciona cuando uno realiza ese esfuerzo, aparece un aumento de la ventilación. Y también es muy importante tener en cuenta el grado de humedad y el frío del aire. ¿Por qué? Bueno, pues en estos casos el esfuerzo, que es el estímulo que provoca el asma, está relacionado con la desecación de la vía respiratoria, esa desecación que aparece no solo por la pérdida de humedad, de respirar mucho, de ese flujo de aire tan continuado, como también es importante el frío, lo frío que esté el aire que respiramos para esa desecación. ¿De acuerdo? Asma profesional, asma de esfuerzo. Hay otras muchas situaciones que también provocan asma, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico. Eso ya lo vimos cuando hablamos del aparato digestivo, también lo vimos. ¿En qué consiste? Pues vamos a llenar, sí, tenemos aquí nuestro estómago y el esófago, ¿de acuerdo? Estómago, esófago, y por aquí delante vendría la tráquea. Cuando aparece un reflujo desde el estómago, sube al esófago, en algunas ocasiones, sobre todo cuando la persona está tumbada, el contenido que hay en el esófago pasa a la tráquea, a la vía respiratoria, y esto es un estímulo que a todo el mundo, no hace falta tener hiperrespuesta, hiperreactividad. Este estímulo es lo que provoca una contracción bastante brusca, bastante intensa del árbol bronquial, y provoca una crisis asmática. ¿Qué más? Bueno, pues determinados fármacos. Hay muchos fármacos que pueden provocar esas crisis. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, la aspirina es un ácido acetilsalicílico, no vamos a dar nombres comerciales. El ácido acetilsalicílico es un estímulo que a muchas personas le provoca asma, en algunos casos con una intensidad muy fuerte, que puede incluso llegar a provocar la muerte del paciente, esas reacciones a determinados fármacos, a los antiinflamatorios. En algunos casos también, pues algunas infecciones pueden provocar esa respuesta, y vamos a mencionar, por aquello de pues confusiones que ha habido, la importancia de los factores emocionales como desencadenantes de asma. Es cierto, está demostrado que determinadas crisis emocionales, impactos muy fuertes, pueden desencadenar una crisis asmática, pero no a cualquier persona. Es decir, un individuo sano no genera una crisis asmática por tener un gran disgusto, un gran shock o cualquier situación emocional intensa, ¿de acuerdo? Sino que en pacientes asmáticos, en pacientes con predisposición, se puede desencadenar una crisis por esos factores emocionales, ¿de acuerdo? Dejamos esto para pues dividir así más genéricamente el asma en dos tipos que seguramente habrán oído más de una vez, extrínsecos y los intrínsecos, ¿de acuerdo? Según afecte por factores de fuera o por factores de dentro propios, ¿de acuerdo? Según sea solamente por los estímulos externos o no. Y además, pues existe una clara diferencia, porque además unos afectan a los adultos, mientras que los extrínsecos, afectan fundamentalmente a los niños, ¿de acuerdo? Es más típico el asma que está provocada, por ejemplo, vamos a centrarnos, para que les sea más claro, vamos a centrarnos en los pólenes, en ese asma estacional que aparece en primavera como consecuencia de los pólenes, gramíneas, en fin, ¿de acuerdo? Aparece más típicamente en los niños por un estímulo externo, ¿de acuerdo? Extrínseco. El estímulo externo afecta provocando asma. Intrínseco, cuando no se conoce detalladamente ese factor, cuando no hay una relación clara, ¿de acuerdo? Más típicamente de adultos. Esto suele llevar en algunas ocasiones uno al otro. Es frecuente en los intrínsecos que el adulto presente una historia
de este tipo, es decir, de niño tiene un tipo de asma, en la adolescencia desaparecen los síntomas y luego en la edad adulta vuelven a aparecer, en este caso ya como un asma intrínseca. ¿Qué clínica da? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué refiere el paciente cuando es asmático? Bueno, pues eso más o menos ya casi todos hemos visto algunos más que otros, pero bueno, la gente de la calle, ¿quién no ha visto a alguien con una crisis asmática? Aparece fundamentalmente disnea, esa dificultad de respirar. Volvemos a remitir a la prueba de antes, prueben a vaciar un bolígrafo y a respirar a través de él. Ese esfuerzo que tenemos que hacer para poder respirar, ese aumento del trabajo en el que implicamos más músculos de los que utilizamos normalmente para respirar, eso es la disnea. ¿De acuerdo? Aparece, además de la disnea, aparecen sibilancias, que son unos pitidos que se oyen, algunas veces no hace falta ni siquiera el fonendo, con acercar un poquito la oreja ya se les oye, o se les oye a distancia. Son pitidos que se generan igualmente, pues igual que en una flauta, por ejemplo, ¿de acuerdo? Supone un paso de aire por un conducto muy estrecho, entonces se oyen esos silbidos que son las sibilancias, y también en algunas ocasiones tos, como clínica fundamental del asma, que además son síntomas que suelen aparecer y desaparecer más o menos rápidamente. Ya hemos dicho que es una obstrucción reversible, es decir, esos síntomas aparecen con mayor brusquedad y luego desaparecen más o menos también rápidamente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues bueno, existe tipos de asma con respecto a la clínica distintos, en cuanto que hay un asma intermitente, es decir, durante un periodo de tiempo aparecen crisis asmáticas, aparece clínica asmática y luego el resto del año está normal. Es lo típico del asma estacional que hemos visto referente a las estaciones del año. En primavera aparece ese asma estacional, es un asma intermitente. Existe asma crónico, todos los días, más o menos, todos los días aparecen síntomas que además dentro del día tiene sus más y sus menos, tiene sus momentos mejores y sus momentos peores. ¿De acuerdo? Y luego existe un asma atípico que es más complicado, hay veces que sí, veces que no, veces que más, veces que menos, pero no lleva un ritmo tan estable como los dos anteriores que hemos visto.